Vamos a comenzar con la teoría del sistema reproductor femenino. Bueno, el sistema reproductor femenino está compuesto por los órganos sexuales u órganos genitales, externos e internos. Los órganos genitales o sexuales internos se encuentran localizados en la pelvis, mientras que los externos se encuentran situados en la parte del periné y en conjunto reciben el nombre de vulva. Dentro de los órganos sexuales internos vamos a tener a los ovarios, a las trompas uterinas o trompas de falopio, al útero, a la vagina y a las glándulas accesorias como las glándulas de Bartolini. Y a los órganos sexuales o genitales externos encontramos al monte de Venus, que se asienta sobre el pubis, también se lo llama monte del pubis, a los labios mayores y a los labios menores, al clítoris, al vestíbulo y al orificio de la vagina, el himen y el orificio uretral externo que se encuentra en la zona de la vulva. Las glándulas mamarias, ¿por qué las estudiamos acá? Las glándulas mamarias se incluyen en el sistema reproductor femenino, las estudiamos en esta parte de la clase, debido a que su desarrollo y su estado funcional están directamente relacionados con la actividad hormonal del sistema reproductor femenino. Bueno, acá tenemos una imagen de un corte sagital, en un plano sagital, de los órganos genitales internos. También se marcan, les voy a marcar algunos órganos externos. Entonces vamos a ver cómo se relacionan los órganos genitales en la cavidad pélvica con el resto de los órganos de otros sistemas. Los órganos genitales femeninos sufren cambios cíclicos regulares desde la pubertad hasta la menopausia. Tanto los ovarios, las trompas uterinas y el útero de una mujer sexualmente madura sufren marcados cambios estructurales y funcionales relacionados con la actividad nerviosa y las modificaciones de las concentraciones de hormonas durante el ciclo menstrual y también durante el embarazo. Entonces, les voy a marcar dónde se encuentran los distintos órganos. Tenemos, por ejemplo, acá estoy marcando el ovario. Estas son las trompas uterinas. Piensen que estamos en un corte sagital. Luego van a ver las mismas estructuras en otro plano. Este es el útero, ¿sí? Este es el útero. Fíjense cómo se relaciona el útero. Bueno, esta es la vagina, ¿sí? Que se conecta, el útero se conecta con la vagina. Bueno, y este sería parte del cuello del útero. Y cómo se relaciona con otros órganos, por ejemplo, con la vejiga. Acá tienen la uretra, el sistema urinario o renal. Ahí tienen el orificio uretral externo. Después, algunos órganos externos que se pueden ver en esta imagen. Este es el monte de Venus o montes del pubis. Acá tienen, les marco el clítoris, el labio mayor y el labio menor, que después lo van a ver también en otra imagen. Bueno, también como órganos del sistema digestivo que están relacionados porque se encuentran en la cavidad pelviana, van a tener parte del
intestino grueso, acá tienen el recto y el ano. Bueno, vamos a comenzar con la descripción de los ovarios y vamos a empezar por las funciones del ovario. Los ovarios tienen dos funciones principales, las de formar y producir las gametas, que junto con las gametas masculinas van a formar el cigoto, que van a formar el individuo, y la síntesis de hormonas esteroides. La producción de gametas se llama gametogénesis, que en la mujer se denomina ovogénesis, y los gametos en desarrollo se conocen como ocitos y los gametos maduros se denominan óvulos. En cuanto a la producción de hormonas esteroides, esto se denomina esteroidogénesis. Los ovarios secretan dos grupos principales de hormonas esteroides, que son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos promueven el crecimiento y la maduración de los órganos sexuales internos y externos y producen las características sexuales femeninas que se desarrollan en la pubertad. Los estrógenos también actúan sobre las glándulas mamarias para promover el desarrollo de las mamas al estimular el crecimiento de los conductos y el estroma y la acumulación de tejido adiposo. La progesterona preparan los órganos sexuales internos, principalmente el útero, para el embarazo, al promover cambios secretores en el endometrio, que ya lo vamos a ver, durante el embarazo. Y también preparan las glándulas mamarias para la lactación, es decir, la producción de leche, al promover la proliferación de los lobulillos. Vamos a comenzar con la descripción del ovario. Como ustedes pueden ver en esta imagen, acá tienen, estos son los ovarios, el izquierdo y el derecho, ¿sí? Fíjense que esta es otra imagen del sistema reproductor, donde tienen, bueno, el útero, que es lo que estoy marcando acá, las trompas de falopio o las trompas uterinas, acá, y esto sería la vagina, ¿sí? Es una imagen distinta, ubicados los órganos reproductores de otra manera, con relación a la que recién les describí. Bueno, el ovario en las mujeres nulíparas, que son las mujeres que todavía no han tenido hijos, son estructuras pares, blanco-rosadas, con forma de almendra, que miden alrededor de 3 centímetros de longitud, 1,5 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Antes de la pubertad, la superficie del ovario es lisa, pero durante la vida reproductiva va adquiriendo cada vez más cicatrices producto de la ovulación, de los procesos ovulatorios que se producen mes a mes. En la mujer posmenopáusica, es decir, en la mujer que ya no tiene más menstruación, los ovarios tienen aproximadamente 1/4 del tamaño observado durante el periodo reproductivo. El periodo reproductivo va desde el momento de la menarca, que es el momento de la primera menstruación, hasta el momento de la menopausia, cuando desaparece la menstruación. También el ovario está fijado por distintos ligamentos a la pared del útero y a la pared de la cavidad pelviana, que es lo que vamos a describir en la próxima imagen. Como les dije en la imagen anterior, el ovario está
está unido tanto al útero como a la pared de la cavidad pélvica. Cada ovario está fijado a la superficie posterior del ligamento ancho del útero, que es este que estoy marcando yo acá, que se denomina también mesometrio, a través de un pliegue peritoneal, es decir, que esta es una membrana serosa, que se denomina mesoovario, que es lo que yo les estoy marcando acá. ¿Sí? El polo superior tubárico del ovario, que es este, miren, este es el ovario, el polo superior tubárico, que es el que está relacionado con la trompa de Falopio, se une a la pared pélvica de la cavidad pélvica a través de el ligamento suspensorio del ovario, a través del cual de ese ligamento se conducen los vasos y los nervios. El polo inferior, que es el uterino, que sería este, el que está relacionado con la pared del útero, está unido al útero mediante el ligamento ovárico o ligamento del ovario. Bueno, podemos observar en esta imagen, en este esquema, este es un esquema de un corte de ovario, donde se pueden ver perfectamente las distintas partes del ovario. Como pueden ver acá, tenemos a nivel central, vamos a tener la médula, ¿sí? Todo esto es médula. Esta médula está formada por tejido conectivo laxo, por vasos sanguíneos muy tortuosos y por vasos linfáticos y vasos y nervios. Y rodeando a la médula, que sería todo esto, vamos a tener otra zona del ovario que es la corteza ovárica, donde encontramos los folículos en sus distintos estadios. Como pueden ver, alrededor del ovario vamos a encontrar un tejido epitelial que se lo denomina tejido germinativo, que es una capa de células cúbicas que en algunas zonas del ovario se van aplanando. También es importante saber que entre el tejido conectivo y entre el tejido germinativo y la corteza ovárica, vamos a encontrar una capa de tejido conectivo denso que se lo llama túnica albuginea. Como ven acá, este es un corte histológico donde se puede observar más claramente lo que yo les estaba describiendo recién. Este es un corte con una tinción de hematoxilina y eosina, donde se puede ver claramente la médula del ovario. Esta es la médula con el tejido conectivo laxo, los vasos sanguíneos que son muy abundantes, y esto sería la corteza ovárica, ¿sí? Donde encontramos los folículos en sus distintos estadios de maduración, ¿sí? Que ya los vamos a describir en las próximas diapositivas. Y rodeando a la corteza ovárica, esto sería el epitelio germinativo, que se le denomina epitelio germinativo porque antes, años atrás, creían que ese epitelio germinativo era el epitelio que le daba origen a las células germinativas. Luego se descubre que eso no fue así,
pero quedó el nombre de epitelio germinativo. También no nos olvidemos que entre el epitelio germinativo y la corteza ovárica encontramos a la túnica albuginea, que es de tejido conectivo denso. Bueno, vamos a empezar a partir de ahora a describir a los distintos folículos ovarios, en los cuales están en distintos estadios de desarrollo. Los folículos ovarios proporcionan un microambiente para el ovocito en desarrollo, que es la célula germinativa, que es la que va a terminar de madurar y va a transformarse en óvulo para poder ser fecundada por el espermatozoide y formar el cigoto. En el momento del nacimiento, nosotros nacemos con alrededor de 600.000 a 800.000 ovocitos en estadio primario, en el cual se encontrarían en la primer división meiótica. Es decir, que nacemos ya con los ovocitos en la primer división meiótica. Allí se quedan en ese estado de primer división meiótica, se quedan como en estado de latencia, están en stand-by, digamos, hasta que la mujer empieza a menstruar. Hasta la menarca o la primera menstruación de la mujer, donde entra la mujer en ese momento en su etapa reproductiva, que dura desde la menarca hasta la menopausia. Es decir, que en cuanto a edades, alrededor entre los 9, 10 años, 12 años, la mujer tiene su menarca, su primera menstruación, y alrededor de los 50 años, 45, 50, 55, depende obviamente de la mujer, va a tener su menopausia. Entonces, en esa etapa, la mujer se encuentra en su ciclo o su etapa reproductiva. En esa etapa, de los 600.000 a 800.000 ovocitos primarios que nosotros tenemos en la corteza ovárica cuando nacemos, solo llegan a madurar, a desarrollarse y madurar alrededor de 400. Terminan formándose un óvulo maduro. El resto de los ovocitos que no alcanzaron a madurarse en la etapa de la menopausia se degeneran y se reabsorben. En esta imagen nosotros tenemos a los folículos primordiales y a los folículos primarios. Acuérdense, vamos a ir describiendo los distintos folículos. Los folículos primordiales son los folículos donde que es una estructura formada por capas de células que protegen al ovocito primario. Entonces nosotras las mujeres, nacemos con los folículos primordiales en la corteza ovárica. Como pueden observar acá, los folículos primordiales tienen ahora se los marco, miren, tienen una capa de células, ¿sí? Esta es la capa de células que se llaman células foliculares, son células aplanadas, ¿sí? Rodeadas por las células del estroma, que son las células de la corteza ovárica, y esta capa de células foliculares, si ustedes se fijan acá, tienen una membrana basal que se encuentra protegiendo a estas células foliculares, y esa membrana basal está hacia la parte del estroma, que es lo que estoy marcando yo acá, y
hacia la parte interna encuentran al ovocito primario, ¿sí? Donde encontramos gran cantidad de mitocondrias, donde encontramos los cuerpos de Balbiani, que son una estructura muy particular. Esos cuerpos de Balbiani se encuentran formados por el aparato de Golgi, por retículo endoplasmático, por una gran cantidad de vesículas, ¿sí? Acá encontramos el núcleo, que como se los dije anteriormente, se encuentra en la primera etapa meiótica. Bueno, y también encontramos laminillas anulares, que estas laminillas anulares son como pilas de complejos de membrana, ¿sí? Que también son bastante características de los folículos primordiales. Como ven acá, en esta imagen, que es un corte histológico de la corteza ovárica, también teñida con hematoxilina eosina, pueden encontrar el folículo, está marcado las células foliculares, ¿sí? Están marcadas acá las células foliculares, y estos son los folículos primordiales con su núcleo, su núcleo central. Después en la imagen que sigue vamos a tener el folículo primario. Este folículo primario comienza a desarrollarse una vez que la mujer empieza a madurar. Este folículo primario empieza a crecer. Como pueden observar ustedes claramente, sus células, miren, se las marco, sus células foliculares aumentan, pasan de planas a cúbicas, ¿sí? Como ven acá, bueno, tienen también la lámina basal. Este es el ovocito. Empiezan sus células a producir unas proteínas muy importantes que forman esta capa o esta membrana que se denomina membrana pelúcida. Acá a su derecha también pueden observar un corte de la corteza ovárica con un folículo primario, y están marcadas acá las células foliculares. Esta zona pelúcida, les quería comentar que está compuesta por 3 clases de glucoproteínas. Son las ZP1, ZP2 y la ZP3, esas son las glucoproteínas. Y la ZP3 es muy importante debido a que es la que actúa como receptora para la unión con el espermatozoide. Y es la que es la inductora de la reacción acrosómica del espermatozoide. Estos folículos, como pueden observar ustedes entre las dos imágenes histológicas, estos folículos primarios ya han aumentado su tamaño. Como pueden observar, son mucho más grandes que los folículos primordiales y tienen un tamaño de alrededor de 50 a 80 micrómetros de diámetro. El folículo primario avanzado, como podemos ver acá, cuando ya comienza a madurarse ese folículo primario, las células foliculares empiezan a tener divisiones mitóticas y se transforman
capas de células forman como un epitelio estratificado que se las denomina células de la granulosa. ¿Sí? Entonces las células foliculares se transforman en células de la granulosa, como yo estoy marcando en este corte de folículo primario avanzado que tiene una tinción de hematoxilina eosina, y también se los marco acá en el esquema, ¿sí? Como pueden ver en este folículo primario avanzado, sigue habiendo una lámina basal sobre la parte externa, la que da hacia el estroma, que rodea a todo el estrato granuloso. También tenemos la membrana pelúcida, la zona pelúcida que ya estaba desarrollada en el folículo primario. Tenemos entre el ovolema, que es la membrana plasmática del ovocito, y la zona pelúcida, vamos a tener gránulos corticales, que son vesículas especializadas que contienen proteasas que se van a liberar por exocitosis cuando el espermatozoide active al óvulo, ¿sí? Ustedes ven en esta imagen más ampliada cómo se ve perfectamente la zona pelúcida, que está en color rojo, las células de la granulosa con esas microvellosidades que no son tan uniformes como las que ustedes están acostumbrados a ver en otros epitelios. Y bueno, y también vamos a observar que hay una zona, la zona del estroma, la zona que está por fuera, donde comienza a modificarse esas células del estroma para formar una teca, que ya lo vamos a ver en detalle en el folículo secundario. También ustedes tienen que saber o no perder de vista que este ovocito, a partir del folículo primario, comienza a madurarse para poder llegar a folículo, a ovocito secundario, folículo maduro, al óvulo maduro, en el momento de la ovulación, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, en esta imagen ya tenemos al folículo secundario. ¿Qué características tiene este folículo secundario? Como pueden ver, por empezar, la célula de la granulosa va también aumentando considerablemente sus divisiones mitóticas, por lo que se desarrollan, hay mayor capa de células. Aparece acá la formación de un antro, del antro folicular, que contiene tejido, que contiene el líquido folicular. También podemos observar claramente que se va desarrollando, bueno, la zona pelúcida también. Fíjense, la zona pelúcida también está como un poco más desarrollada. Mírenlo en la imagen histológica que tienen hacia su derecha, donde acá les marco el antro folicular, la zona pelúcida rodeando al ovocito, la gran cantidad de células de la granulosa, ¿sí? Y lo importante de este folículo secundario, como yo ya se los había nombrado anteriormente, que comienza a formarse la teca, que son capas que provienen del estroma de la corteza ovárica, y se forman dos tecas, la teca interna y la teca externa. Como podemos ver, los factores
hay factores que son necesarios para el crecimiento folicular y el ovocito, y esos factores son las hormonas folículo estimulante, que se llama FSH, también los factores de crecimiento, tanto los factores de crecimiento epidérmico como los factores de crecimiento símil-insulina, y también los iones de calcio. La teca interna, vamos a hablar un poquito sobre las tecas. La teca interna es una capa interna, como su nombre lo dice, está muy vascularizada, son células secretoras cúbicas y posee estas células receptores de la hormona luteinizante. En respuesta a la estimulación por la hormona luteinizante, estas células sintetizan y secretan andrógenos, que son los precursores de los estrógenos. Esta teca interna contiene también fibroblastos, haces de fibras de colágeno y una red extensa de vasos pequeños, típico de los órganos endocrinos. La teca externa es una capa de células de tejido conectivo que tiene también posee células de músculo liso y fibras de colágeno. Como pueden observar ustedes en esta imagen, va aumentando el folículo. El folículo secundario ya tiene un diámetro alrededor de los 10 milímetros, que puede alcanzar ya los 10 milímetros cuando sea en su máximo desarrollo, y también el ovocito, que también ha ido madurando ese ovocito, ya adquiere un diámetro de alrededor de 125 micrómetros. Bueno, y entonces llegamos ahora sí ya al folículo maduro o de Graf. Como pueden observar, este folículo maduro ya presenta un diámetro de 10 milímetros o más. Como pueden ver en la imagen, su antro folicular, se los voy a marcar, su antro folicular está muy desarrollado, como pueden observarlo acá, ¿sí? Posee células que forman una corona o una estructura celular alrededor del ovocito que se llama corona radiante o corona radiata, que es la que se va a desprender en la ovulación junto con el ovocito, es la que sale junto con el ovocito. También tenemos una zona que se llama cúmulo ovóforo y tenemos las células de la granulosa, que son las que estoy marcando acá, las células de la granulosa, la teca, tanto la teca interna como la teca externa. Esta es la teca interna y esta es la teca externa. La membrana basal que separa a las células de la granulosa de las células de la teca. Y fíjense acá lo tienen en este corte, un corte histológico. Pueden ver perfectamente las células de la teca interna. Esto es el antro con el líquido folicular, ¿sí? Esta zona es el cúmulo ovóforo. Y estas son las células de la granulosa y se ve claramente por la tinción la membrana basal que separa la teca interna de la zona o de las células de la granulosa. Bueno, en la imagen que está por debajo, hacia su izquierda, hacia la parte inferior,
Eso es una ultraestructura de un folículo donde se puede ver claramente, ahí lo tienen marcado con una flecha amarilla, las células de la granulosa, y con una flecha celeste se puede ver la zona pelúcida. Y abajo hacia su izquierda, hacia su derecha, van a encontrar una imagen de cuando se produce la ovulación, ¿sí? Cuando se libera el ovocito secundario en el momento de la ovulación desde el ovario por la ruptura del folículo maduro o de Graf, y eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima imagen. Bueno, como pueden observar en esta imagen, se produce la ruptura del folículo de Graf. El folículo de Graf es una estructura muy grande que sobresale la corteza del ovario, y durante este proceso de ovulación, el ovocito atraviesa toda la pared folicular, incluido el epitelio germinativo. Una combinación de cambios hormonales y efectos enzimáticos producen la liberación de este ovocito secundario. ¿Sí? Ya tenemos ovocito secundario acá. En la mitad del ciclo menstrual, esto se genera en el día 14, alrededor del día 14 del ciclo menstrual. ¿Cuáles son los procesos que se generan para poder producirse la liberación del ovocito secundario, es decir, la ovulación? Hay un aumento del volumen y de la presión del líquido folicular, ¿sí? Del líquido folicular en el antro folicular. Se produce una proteólisis enzimática de la pared folicular por plasminógenos activos que degradan las células del folículo. Hay un depósito de glucosaminoglucanos dirigidos por hormonas entre el complejo ovocito y el cúmulo ófero o ovófero, que son las células que van a acompañar, es esa capa que va a acompañar al ovocito afuera del ovario. Y se producen también contracciones de las fibras musculares lisas en la capa de la teca externa, que estas contracciones son producidas o son generadas por prostaglandinas. Entonces, como ven en la imagen hacia su derecha, acá tienen el ovocito ya secundario, ¿sí? Rodeado de la corona radiata o corona radiada, como lo quieran llamar, ¿sí? Que son las células que lo van a acompañar para protegerlo. Y también ya tenemos la formación del primer cuerpo polar. Así sale el ovocito secundario del ovario. Entonces, cuando se genera la expulsión de este ovocito, las fimbrias de la trompa de falopio o trompas uterinas entran en contacto estrecho con la superficie ovárica y se dirigen suavemente hacia esa masa de células con el ovocito secundario para poderlas introducir por movimientos y reacciones químicas y movimientos de esa fimbria hacia las trompas uterinas. Desde la ovulación, el ovocito secundario permanece viable durante unas 24 horas. Si la fecundación no ocurre durante ese periodo, el ovocito secundario se degenera mientras atraviesa la trompa uterina.
Bueno, acá podemos ver, este es un corte de la corteza ovárica para que ustedes puedan dimensionar cómo se van desarrollando y van madurando y van aumentando su tamaño los distintos folículos hasta transformarse en un folículo maduro o de Graf, ¿sí? Acá ven, en esta zona ven el epitelio germinativo, bueno, la túnica albugínea, que es la que está por debajo del epitelio germinativo de tejido conectivo denso. Después viene la corteza ovárica, donde los primeros folículos que aparecen, que son los que están más cerca del epitelio germinativo, son los folículos primordiales, y vamos viendo cómo se van desarrollando. Acá tienen un folículo primario, cómo se van desarrollando esos folículos primordiales a folículos primarios y luego ya a folículo secundario y folículo de Graf. Bueno, en esta imagen se las dejé para que ustedes pudieran visualizar de una manera más integral cómo los folículos se van tomando distintos tamaños, van formándose distintas capas desde el folículo primario hasta el folículo de Graf y cómo va madurando. Y en la imagen de abajo es para que ustedes puedan observar cómo ese folículo primordial, que lo tienen en la imagen de acá de abajo, va desarrollándose a folículo primario, el folículo secundario o antral, también se le llama, folículo de Graf, hasta que ese folículo de Graf se rompe y libera el ovocito secundario en el día de la ovulación, ¿sí? Y también acá se les marca cuáles son las hormonas involucradas en este proceso de maduración folicular, la FSH y luego la LH u hormona luteinizante. Pero vamos a ver, para que ustedes vayan entendiendo cómo es el crecimiento, la maduración y la fecundación del ovocito. Una vez que se completa la primera división meiótica en el folículo de Graf o maduro, cada célula hija de ese ovocito primario se divide, o sea, tenemos dos células hijas, las dos reciben la mitad del número de cromosomas, es decir, 23 cromosomas, nada más que una de las células hijas va a tener más citoplasma, recibe mayor cantidad de citoplasma que la otra. Entonces, la célula hija que recibe mayor cantidad de citoplasma es lo que se transforma en el ovocito secundario. Y la que recibe menor cantidad de citoplasma se transforma en el primer cuerpo polar. Una vez que se completa la primera división meiótica, el ovocito secundario inicia la segunda división meiótica. A medida que el ovocito secundario se va rodeando de las células de la corona radiata, si se acuerdan, en el folículo secundario, ¿sí? Bueno, este ovocito secundario se rodea de esta corona radiata y abandona el folículo en la ovulación. Es decir, que en la ovulación ya vamos a tener, cuando se libera se rompe el folículo de Graf, se libera el ovocito secundario. Y esta división queda detenida en la metafase de la meiosis. Ahora, solo se va a completar si el ovocito secundario es fecundado por un espermatozoide, es decir, solo se va a completar la meiosis, va a haber una meiosis, la segunda meiosis completa, la segunda parte de la meiosis completa, si el ovocito secundario se fecunda por un espermatozoide.
si se produce esa fecundación, el ovocito secundario completa la segunda división meiótica y forma el óvulo maduro, con el pronúcleo materno, que es el que va a contener los 23 cromosomas, y la otra célula producida en esta segunda meiosis, digamos, va a ser el segundo cuerpo polar, que es el que les marco acá. ¿Ven? Entonces, solo se termina de completar la meiosis en el ovocito secundario si hay, ven, estos son los espermatozoides, si hay fecundación. Si no hay fecundación, bueno, no se va a completar la segunda meiosis y ese ovocito secundario, que es el que entra en las trompas de falopio, se va a degradar. Se degenera y se degrada. ¿Ven? Y cuando, bueno, se unen los dos núcleos, el núcleo masculino y el femenino, se forma finalmente el cigoto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las células que quedan, que habían formado parte del folículo de Gra? ¿Qué hacemos con esas células? Porque el ovocito secundario ya se liberó, fue captado por las trompas uterinas. ¿Y qué pasa con toda esa cantidad de células que quedan en el ovario sin el ovocito secundario y la corona radiata? Bueno, se transforman en lo que se denomina cuerpo lúteo. Una vez producida la expulsión del óvulo, la cavidad folicular es invadida por fibroblastos, por células endoteliales y células sanguíneas y constituyen el cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo tiene dos tipos de células: las células luteínicas de la granulosa y las células luteínicas de la teca. Las células luteínicas de la granulosa son células grandes con un diámetro alrededor de 30 micrómetros y que están ubicadas en forma central, derivadas de las células, y son las células que derivan de la granulosa, de la capa granulosa del folículo. Constituyen el 80% del cuerpo lúteo y son las células que sintetizan estrógenos, progesterona e inhibina. ¿Qué hace la inhibina? Es una hormona que regula la producción y la secreción de FSH desde el lóbulo de la adenohipófisis. Con respecto a las células luteínicas de la teca, que son células bastante más pequeñas, alrededor de 15 micrómetros miden, estas células derivan de las células de la capa de la teca interna, y estas células corresponden al 20% de las células que forman el cuerpo lúteo y secretan andrógenos y progesterona. Bueno, esta imagen es para que ustedes hagan un repaso y vean en conjunto todo lo que hemos ido viendo desde la maduración de los ovocitos hasta la maduración de los folículos. Entonces, comenzamos en el punto 1, donde los ovocitos primarios están presentes en el ovario en el momento del nacimiento. En ese momento el folículo que protege a esos ovocitos primarios es el folículo primordial. Una vez por mes, entre 6 y 12 ovocitos primarios comienzan a madurar, empiezan a desarrollarse los ovocitos y los folículos. En el punto 3, los ovocitos primarios y sus células circundantes constituyen el folículo primario. Ese folículo primario, acuérdense, sus células foliculares empiezan a tener divisiones mitóticas y empiezan a desarrollarse y a generar las células de la granulosa. Entonces,
ovocito en desarrollo es alimentado por las células del folículo que los rodean, que ya han sufrido mitosis y forman las células de la granulosa. Posteriormente sigue madurando ese folículo y después de una semana de la menstruación, por lo general, solo un ovocito primario, que es 2N, continúa su desarrollo. Entonces ahí hay una división meiótica justo antes de la ovulación y se crea el ovocito secundario. Luego del ovocito secundario se termina desarrollando ese ovocito secundario, empieza a aumentar en mayor medida el antro folicular y se transforma en un ovocito maduro, que es el que se va a romper para liberar el óvulo, en realidad para liberar el ovocito secundario, que está protegido por la corona radial. Todas las células foliculares que quedan en el ovario esas células se transforman en el cuerpo lúteo, que estaríamos ya en el punto 7, que producen progesterona y estrógeno. Si no hay fecundación de ese ovocito secundario, ese cuerpo lúteo o cuerpo amarillo también se le llama, se degenera y se transforma en cuerpo albicans. Bueno, hasta acá vemos la parte 1, ahora continuamos en la próxima clase con la parte 2 del sistema reproductor femenino.